El mercado de la música, entendido, o la industria de la música, mejor, no el mercado, durante los buenos años, los años de bonanza de esta industria, que fueron hasta los primeros 2000, generaba recursos económicos más importantes que la industria de la construcción. Si la construcción era un gran negocio y todo el mundo entiende que ahí había muchísimo dinero, en la música había más. ¿Y actualmente? También. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Vaca y hoy los invito a que me acompañen a analizar cómo se lleva a cabo el proceso de la industria de la música en nuestro país, que va desde la creación de una canción, la formación de un artista, los procesos de distribución y los acuerdos entre artistas, managers y disqueras para que estas obras lleguen al público. Pero, ¿cuáles son los pasos para que una obra musical llegue al mercado? Hasta cierto punto creo que podríamos imaginar a un artista inspirándose para crear una canción, pero lo que no nos queda claro es cómo, después de tener un producto musical, este viaja a través de varios sectores hasta colocarse en las tiendas o plataformas de venta. Pero ¿cómo se reparten los costos y las ganancias en este medio? ¿Quiénes son los que participan en todo el proceso? Y ¿por qué no? ¿Cómo ha cambiado la situación de la música con los avances tecnológicos y las nuevas plataformas? Sin más, arranquemos con el programa. ¿Quién participa en una producción? ¿Quiénes son los elementos? Primero el artista, alrededor del que se construye todo. Después está el productor, que sería un poquito como el capitán ese del barco que acaba llevándolo al puerto, o el piloto de un avión. El responsable de que todo eso, como decía antes, se acabe en un buen fin. Están los músicos, que intervienen un poquito en la función del productor, es elegir a los músicos que van a intervenir en cada momento. En el caso de que sea una producción acústica, pues si es una producción hecha en base a teclados, a samples, es otra historia. Coros, en el caso de que haya coros, y se acabó la historia, esa es la producción. A partir de ahí entra en otro proceso, que es el departamento de arte de la compañía discográfica generalmente, en el que se diseña de acuerdo casi siempre con gente contratada externa, se hacen los vídeos, se hacen los estudios fotográficos, se diseña el tipo de imagen que se quiere dar del artista y ya cae en manos de los publicistas, que son los que acaban haciendo una campaña de marketing, estudiando primero por dónde lo pueden colocar. Yo soy productor artístico, el productor artístico lo que hace es conducir las energías de una banda, hacer que consigan el producto, que si tienen claro, aclararlo más todavía, y si no, ayudar a que el proceso esté claro de cómo se sitúa un músico frente a esta industria que tenemos cambiada, ¿no? En el último tiempo la independencia del músico es muy importante, que sepa sus derechos. Ahora, como estábamos hablando fuera de cámara, cómo hace un músico que tiene una canción para que la escuche un gran público. Bueno, hay no muchos caminos, pero están claros, ¿no? Tienes Spotify, tienes iTunes, tienes Google Music, pero ¿qué pasa en el medio? Lo que pasa en el medio es lo que hacemos nosotros. Yo me ocupo de la producción, sabemos que ahora el disco ya no es un negocio, ¿no? Yo creo haber hecho de los últimos discos en acetato que se han grabado, se han hecho aquí en la República Mexicana. Fue una cosa muy increíble. Y ahora ya el disco dejó de ser interesante, ya el objeto ya no es interesante, por eso se vuelve al acetato. Para que tengas un objeto que te sea interesante, porque si no el CD es un pedazo de plástico. En sí, el rol del manager es asesorar y aconsejar al artista en temas profesionales, ¿no? Ya sea a corto, mediano y largo plazo. Dentro de la agencia, el manager, el main manager, es José Tajonar, el director de la agencia, y él se encarga tal cual de darle esta asesoría a los artistas que representamos, con el equipo que tiene, ¿no? Que tenemos a un director de marketing que se encarga de darle toda la cuestión de estrategia al artista, a un director de nuevos negocios, que soy yo, que me encargo de ver la comercialización y la estrategia del artista en cuanto a con marcas, ¿no? O sea, ver que el artista salga tomando el nuevo refresco, que use los nuevos tenis y, bueno, hacer esas pláticas con marcas para
para ver de qué manera podemos hacer como un partnership, ¿no? Entonces, nosotros cuidamos al artista y pues vaya, digo, es muy importante destacar que nosotros nunca tomamos una decisión sin consultarle al artista, ¿no? Él es, a final de cuentas, el que tiene la última palabra. Bueno, The Orchard es una distribuidora digital, es la más antigua que hay, empezó en el 97. ¿Qué hacemos? ¿Qué es distribuir digitalmente? Somos el enlace entre lo que es la disquera y las tiendas digitales. Está el artista que está del lado de la disquera nos contacta, nosotros suben la música con nosotros, la redistribuimos, les ayudamos con planes de marketing y hablamos con todas las tiendas. Es a grosso modo lo que hacemos. Platícame, ¿cómo crees tú que se crea una banda en México? Pues de la manera que se crean las bandas en todos lados. Creo que, o sea, por lo general, siendo más chavitos, empiezas a tocar con los amigos de la prepa secundaria, ¿no? Y es como con tus compas y por lo general tienen música en común que les gusta. Y creo que la mayoría de las bandas se forman así, o sea, como que no creo que haya mucha gente que forme una banda esperando rapidísimo crecer y ser una banda enorme, ¿no? Creo que las bandas se hacen por eso, porque compartes gustos musicales con alguien y quieres tocar, simplemente por eso, ¿no? Obviamente vas creciendo y como que sí hay gente que se va enfocando más en la música, pero incluso ahora creo que, aunque llevo muchos años en la música y conozco también a mucha gente que lleva mucho tiempo como artistas que respeto y demás, creo que todos se juntan para hacer bandas porque quieren divertirse. José Ramón, vamos a empezar a platicar un poquito acerca de lo que es tu faceta de productor. ¿Cuál dirías tú que es el papel principal de un productor? Es el orquestador de una producción musical, es el que de alguna forma aglutina todos los elementos que pueden llevar a buen fin la producción discográfica, es decir, convertirlo en eso que luego se acaba plasmando en sus momentos en un acetato, después en un CD y ahora en un MP3 o un WAV que se cuelga en internet, ¿no? Pero primero hay que tener las canciones sobre las cuales se trabaja con el artista, después aparece el arreglista, van apareciendo los músicos, el ingeniero de sonido. Ese es el trabajo del productor. El productor entendido como un mercenario que trabaja en función de lo que le encargan las compañías discográficas o los propios artistas, porque hay otro tipo de productor que yo casi nunca he desarrollado, que es el que cree en un determinado cantante y acaba siendo él quien hace el papel de compañía discográfica, productor ejecutivo, todas esas cosas, ¿no? El músico es una persona que refleja una situación de un sector de la población. Por eso tenemos gente que hace heavy metal, gente que hace reggaetón, ¿no? Que tú te ves identificado, ¿no? Pinta tu aldea y serás universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso crea una industria porque hay gente que lo consume, ¿no? Si vemos de la época de Elvis Presley, si quieres, ¿qué pasó? Y él necesitó de un general, de un coronel, ¿no? Creo que era un coronel, su manager, porque necesitaba alguien que organice lo que pasaba a su alrededor y que eso tuviese una cadena de mando y algo que hiciese que el producto llegara finalmente al público de una manera ordenada. Bueno, eso le ha pasado a la música. Si te fijas, antiguamente, te hablo de los años 40, cuando se empezaba a grabar más masivamente, pues, las grabaciones son hace muchos años, pero bueno, la industria como sí misma empieza cuando alguien quiere escuchar en su casa o repetir, y eso lo hacían a partir de hacer un single. No se hacía un long play, hacían un single. Si tú recuerdas, las caravanas eran de muchos artistas que tocaban una canción y había uno que tocaba muchas. ¿Cómo pasó eso? ¿Cuál era el proceso en que el músico llegaba a comercializar su música? Y bueno, alguien lo tenía que escuchar. Si tú ves lo que es el esquema de una disquera, lo que llegó a ser una disquera, está el director, el assignment recording, que es el que firma los grupos y los hace grabar, el que hace el marketing, ¿verdad? Y el que en otra hace la mercadotecnia y la parte legal. ¿Cómo sucede que lo conozcan? Y los famosos scoutings. La gente que iba a los lugares, como pasó con los Beatles, ¿verdad? Si quieres, ahí tienes un ejemplo claro, ¿verdad? Brian Epstein, que llegó a ver a los Beatles y se enamoró de los Beatles, de su sonido, y dijo, yo quiero, ¿dónde los compro? No había, dijo, yo tengo una tienda, yo los produzco y yo les pago, y de repente a lo que llegó los Beatles, los llevó con un productor que se interesó y que le vio a estos niños. Y hizo muy mal negocio, porque él enterró a los Beatles, ¿no? Porque cuando ellos cruzan el charco, cuando los Beatles, para hacerte
un comentario ad hoc. Cuando cruzan el charco y él firma las regalías, él le iban a ofrecer más de 20 puntos. Y él dijo, si no son 8 puntos, no quiero nada. Se miraron los gringos y le dijeron, démosle 8, le iban a dar más de 20. ¿No? Esa es la inexperiencia que a todos nos ha sucedido en este métier de sacar la música. Cuéntanos un poquito, cuando llega un artista a ustedes, ¿lo reconstruyen o conservan esta línea con la que el artista llega? Es importante siempre mantener la originalidad o la esencia del artista, ¿no? Yo creo que al final, como te mencioné, nosotros solamente somos los asesores del artista, o sea, nosotros somos empleados del artista, si lo quieres ver así. Sí hay veces en donde nosotros recomendamos tomar una línea, pero siempre mientras no se pierda la esencia del artista, ¿no? Él es el que tiene la última palabra. ¿De dónde sale este dinero para hacer una producción? Hay una compañía discográfica que es un negocio como otro cualquiera, organizado por una serie de inversores que en vez de apostar a la bolsa o poner el dinero en una fábrica de zapatos en Taiwán, pues invierten su dinero en una discográfica como otro negocio cualquiera. Además, hoy las discográficas, en su mayor parte, son 3, tampoco es que no haya tantas, excepto las independientes, que cada vez quedan menos, pues son de fondos de inversión o de cosas un poco raras, ¿no? Entonces, pues los señores proponen a la compañía local, al fin y al cabo las 3 de las que estoy hablando son multinacionales que dirigen sus productos discográficos por un tubito. Desde Estados Unidos nos dicen que lo que ahora está bien es Rihanna, entonces bueno, pues todo el mundo compra Rihanna, ¿no? Les viene muy bien, es fantástico porque se eliminan todos los problemas que había con el producto local, que cada vez hay menos producto local y más producto internacional. Entonces estos deciden el presupuesto que hay para producción y marketing de una compañía en un año. Y bueno, pues esto lo gestionan los ejecutivos locales, ¿no? Pues digamos que viene de unos señores que invierten un dinero ante los que los presidentes mundiales de las compañías tienen que rendir cuentas anualmente y además, en la medida de lo posible, generar sustanciosos beneficios. Creo que sí ayudan en muchas cosas, ayudan, o sea, en la promoción, en una maquinaria enorme, ¿sabes? Una disquera transnacional te puede dejar muchas cosas. También tienes que sacrificar muchas otras para llegar a estos lugares, ¿no? Creo que, no sé, tal cual cada proyecto es diferente, cada proyecto pues, será indicado por una disquera o no. Y respecto a los porcentajes y eso, pues, por un lado, pareciera que no es muy equitativo, pero por ejemplo, por otro lado, tienes que pensar que es una disquera, es una empresa enorme, tiene que pagar 1000 cosas, ¿no? O sea, como que, no sé, no podría decir a ciencia cierta si es equitativo o no. A primera impresión parecería que no, pero también es una empresa enorme, o sea, no sé, y es una empresa que es transnacional, se dedica a ver números y, ¿sabes? O sea, pareciera que también el arte se deja un poco de lado, pero pues es que es un negocio y para ellos es una empresa enorme, entonces no sé, o sea, no los defiendo, pero también por ese lado sí entiendo por qué se quedan con tanto porcentaje. Creo que ahora, en esta época, sí es más, o sea, como que siento que lo que se quedan sí lo están utilizando para ellos, pero tal vez en los 80s y 90s, cuando era la época dorada del disco y las disqueras, sí creo que las disqueras fueron muy, derrochaban demasiado y creo que ahí sí no era muy justo el porcentaje, porque aparte antes era la única forma de vender discos. Y dentro de la industria de la música, como se dice vulgarmente, ¿cómo se reparte el pastel de las ganancias? Digamos que para en principio, los derechos que la participación en porcentaje que la compañía entrega a artistas y productores es hasta un 25%. Es decir, un artista muy importante probablemente tenga un 15, un 20, quedándose en ese caso un 5 para todo el resto. Hablo siempre no de la venta, del precio de venta a público, sino del precio al que se lo ponen al mayorista. Que esto es otra cosa muy curiosa. Un señor que toda la responsabilidad que tiene, o una cadena, como en estos momentos, en que algo, en vender o no vender, es colocarlos en su negocio. Es decir, yo te doy durante 2 meses la posibilidad de que lo venda, de que el disco se venda. No te pago,
hasta que no haya vendido, o hasta 90 días. Y en el caso de que no lo venda en este tiempo, te lo regreso. Bueno, qué bien. Pero lo que más simpático me parece es el hecho de que por hacer esa labor de exposición tengan más ingresos que la discográfica. Un disco en la calle generalmente no se vende por menos de 120 pesos, 100 cuando ya están muy rebajados, 90. Pues si la discográfica lo está colocando al distribuidor en 50, caramba, tiene un maravilloso margen de beneficio el distribuidor, de modo que debieran de implicarse un poquito más en que ese disco se vendiera, ¿no? No. Realmente hoy en día el digital ha hecho que la música se vuelva más democrática. Disqueras grandes y disqueras pequeñas o artistas independientes pueden tener las mismas posibilidades ante una tienda, ante un Spotify, ante un Apple Music. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo trabajan el medio digital? Si un artista llega independiente y quiere subir su música, tiene infinidad de formas de hacerlo. Lo puede hacer directamente a través de YouTube, puede buscar un agregador, puede buscar una disquera que vaya a subir su música y apoyarlo. En nuestro caso, puntualmente, se pueden acercar con nosotros, vemos qué artista es, de qué se trata y qué está buscando, y lo podemos dirigir hacia alguno de nuestros socios que pueda apoyarlo, o incluso directamente a través de nosotros. Realmente el digital es una ventaja, porque tú puedes crecer hasta donde tú quieras. Algo bien interesante es que hay que ser muy cautelosos. ¿Qué pasa con el digital? Lo que hablábamos, una playlist te puede levantar. Si a un editor le gusta tu música, te puede poner una playlist y eso te pone ante mucha gente, ante un público cautivo. Pero si la música no es buena o si no tiene un background o un fanbase bueno, se puede caer. Entonces realmente es algo continuo. Puedes trabajar mucho, puedes llegar a una playlist, pero puede ser que te quedes hasta ahí. O puedes seguir picando piedra, y es algo que el digital te permite. Tenemos claros ejemplos. Justin Bieber se hizo en YouTube. Y ahora la forma independiente es que si tú estás en tu casa, tienes tu guitarrita, o tienes un par de baquetas, o los videos que vemos en YouTube, que son hechos por muchos con las caritas, lo que quieras, lo puedes grabar en tu casa porque puedes tener un home studio, que antiguamente, un estudio, una consola, yo me acuerdo la primera vez que vi una máquina de 8 track, yo tenía 18 años. Y era la máquina porque se había grabado un disco de solista de Charly García. Vi 8 tracks juntos y hasta me mareé. Dije, 8 canales. Porque se empezó a grabar con un canal. Después grabaron con 2 canales. Los Beatles no conocieron el estéreo hasta mucho tiempo después. O sea, ¿qué pasó con eso que escuchas? Cada vez se fue metamorfoseando en lo que tienes ahora, ¿no? Entonces, esta persona que está en su casa, que es mi comentario, está en su casa, se graba. Si tiene más o menos conocimiento, ahora puedes tomar cursos, lo que importa es la experiencia. Pero en realidad puedes tomar cursos, ¿verdad, Paco? Hay diferentes lugares donde puedes hacer. Hay tutoriales, además. Hay tutoriales donde te puedes enterar, lo grabas y ¿cómo haces con eso? ¿Qué haces con eso? Y lo subes por Spotify. Creo que son... ¿Cuánto es, Paquito, por Spotify? Más o menos por canción estará por $9, un LP $29. Por ejemplo. ¿Quieres subir tu material a esas plataformas? Ya hay productores, ahí mismo te metes en Spotify y te sale una opción de tantos productores, tú escoges cuál y esos productores igual son como si fuera un buscadores, ¿no? Que ellos... tú a ellos les pagas y no solo te suben a Spotify, te suben a iTunes, Spotify, a Google Play Music. Entonces así es como está funcionando. Fíjate, qué curioso, funciona como si fuera un portal. Sí. Ya el productor es un portal. O tú mismo puedes directamente, tú independientemente tú puedes subir tu producto, pagar eso y tú lo subes. Como compositor, productor o artista, ¿obtienes ganancias o qué tipo de ganancias obtienes por parte de estas plataformas como Spotify, como Apple Music, por ejemplo? Se está regulando. Empezó todo nuevo, se niegan, lógicamente, a pagar, teniendo los enormes ingresos que tienen las plataformas en publicidad y los otros por suscriptores, ¿no? Pero bueno, poquito a poco se va regulando todo eso. Digamos que en estos momentos no es demasiado rentable para los compositores ni para los artistas, pero esperamos que en un futuro no demasiado lejano empiece a ser importante. Pero es la misma pelea que ha habido con las televisiones y con las radios, que al principio tampoco pagaban y poquito a poquito, por la presión de las sociedades de gestión de derechos, se ha ido consiguiendo, y sobre todo de las leyes. Tiene que haber una protección del derecho de autor, que es de lo que vive el compositor,
y de los derechos de imagen o de la voz de un artista, ¿no? Que los músicos toquen en vivo no es solo que cobren su derecho de autor, y ahí entramos en algo interesante, el derecho de autor. La compañía discográfica te graba, pero hay una compañía que es una editorial que te representa editorialmente para que tu producto se cobre, la forma editorial se cobre. ¿Qué quiere decir? Un tema de Juan Gabriel lo hicieron en Swahili y salió, ¿no?, en el Cabo Verde. Te enteraste y colectaste. Hay alguien que está ganando de ese producto, ¿no? Hay una palabra técnica para eso. Ganando con su enajenación, quiere decir. Quiere decir que tú lo moviste, colectaste. Colectó la compañía disquera y colectó la editorial. Normalmente hay mucho problema con los músicos, porque los músicos no se enteran. Yo he hecho grandes discos, de los que habló Paquito, y no diré cuáles, que yo sabía que se habían vendido más de 100.000. Y no, la compañía te decía, se vendieron 60. ¿Cómo haces para saberlo? Y luego, digamos que de todas las maneras, los derechos de autor en países medianamente organizados, como Estados Unidos o algunos países europeos, como Alemania, Francia, Italia, incluso Inglaterra, no, Italia no tanto, Alemania, Suecia, los países nórdicos, o Francia, como decía, es más fácil regularlos, ¿no? Y que por tanto que acaben llegando con una cierta fidelidad a lo que ha generado, entre lo que han generado y lo que acaba cobrando el compositor, ¿no? En el caso de los países latinos es la guerra es la selva, es muchísimo más complicado. Bueno, antes realmente había artistas muy grandes, pero pocos, y se concentraba todo en 4 o 5 headliners. Hoy en día son muchos más. Si uno piensa en cabezas de cartel o un line-up, artistas principales en un festival, tal vez siempre son los mismos. Y dices hoy en día, bueno, ¿quién puede ser? Café Tacuba, Zoé, porque ya pasó un tiempo que ellos se volvieron grandes. ¿Qué pasa con lo digital? Lo digital, al permitir que haya más opciones, hace que los ingresos y que en general las escuchas se distribuyan más. Por lo cual, si tú vienes o disqueras que vienen de estar acostumbradas a un modelo de trabajo anterior, les ha costado adaptarse. Hay quien lo ha logrado y pueden unir lo mejor de los dos mundos, el expertise de cómo lo hicieron antes y cómo adaptarse al mundo digital. Hay quien nació directo en el mundo digital y que directo, nativamente con redes sociales, entienden muy bien los mercados nuevos, el nuevo target, toda la parte de los millennials. Entonces realmente el mercado ha cambiado y si no te adaptas, desgraciadamente hoy en día, pues es adáptate o mueres. Es muy difícil, de todas las maneras, para un compositor o un productor tener una relación directa con lo que sucede viendo las liquidaciones que les entregan tanto discográficos como editores. Ponía un ejemplo que es el del Color de los Sueños, que es un disco que grabó Fey en su momento, que vendió unos 4,5 millones de discos. Bueno, este disco tiene 10 o 11 canciones, no lo recuerdo exactamente. Todas las canciones las he compuesto yo. Cuando llega el momento en el que te entregan las liquidaciones, tanto por el porcentaje que te corresponde como productor, como lo que te corresponde como compositor, hay incongruencias absolutas. Si son 10 o 12 las canciones, o 11 las que sean las que aparecen en el disco, difícilmente en la relación de los derechos de autor aparecen las 11. Aparecen 2, 3, las otras se han volatilizado. Nunca la suma de todas las unidades que te van declarando a lo largo de un año o año y medio se corresponden con la cifra que dicen haber vendido. Jamás. Pero lo peor de todo es cuando luego analizas canción por canción y nos vamos, por ejemplo, a Azúcar Amargo, que era la canción principal del disco. Si yo soy el autor de la canción al 100%, por decir algo, en el momento que llega el porcentaje que la compañía dice que me está pagando, en vez de ser el 100, a lo mejor es el 50 o el 25 o lo que se les ha ocurrido, ¿no? Y bueno, si es el 50 no pasa nada, porque por el contrato que tenemos firmado con el editor, el otro 50 le pertenece, ¿no? Estamos bien. Pero no, más adelante hay otra columnita que te descuentan otro 50% más, de modo que en una canción en la que tendrías que estar cobrando pues el 50% acabas cobrando la mitad, que es un 25%. Hay casos más sangrantes todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué sucede con todo eso? Sucede que los compositores generalmente no nos ocupamos de revisar las liquidaciones.
ocurre que los editores lo saben. Y cuando llega el momento en que reclamas, no, es que ya ha pasado del periodo de caducidad, tiene un periodo de prescripción, o no, tú estás mal, esto es lo que hemos vendido. Y entonces tienes que llegar a la solución extrema de contratar abogados y organizar una auditoría, que es un asunto bastante complicado, ¿no? Pero bueno, esa es la parte. Al fin y al cabo, esto es una industria. Es una industria manejada por señores a los que lo único que les importa es generar recursos. Juegan con la ilusión del artista, con la ilusión del manager, de todo el mundo y sobre todo con las expectativas que crean en la gente, ¿no? Detrás hay una industria exactamente igual a la del asfaltado de las calles de la Ciudad de México o la construcción del segundo piso del periférico. Exactamente igual. Entonces, bueno, pues en ese juego es donde estamos, intentando hacerlo lo mejor posible, de la manera más humana y manteniendo siempre la ilusión por defender una profesión que es maravillosa. Y es así como funciona la industria de la música en México. Haciendo un resumen, se trata de un mundo de relaciones simbióticas donde no pueden existir artistas sin productores, disqueras y tiendas de música, ya sea física o en línea y viceversa. Generalmente, un músico busca el apoyo de un productor para grabar una pieza musical, aunque hoy en día con el desarrollo de las nuevas tecnologías es más fácil que cualquiera produzca su música con sus propios medios. Y es un hecho que la repartición de ganancias es inequitativa y que el artista es quien menos recibe. Aún con la llegada de las nuevas plataformas digitales, las disqueras son quienes obtienen los mayores ingresos. Y donde el artista logra ganar más es en los espectáculos, donde intervienen otros personajes como promotores, managers, los propios espacios de exhibición y en muchas ocasiones las mismas disqueras. Otro factor esencial es la publicidad. Resulta importantísima la campaña de lanzamiento y marketing que tiene un disco o un artista para lograr éxitos masivos. Espero que como a mí a ustedes les haya quedado un poco más claro cómo funciona este universo. Agradezco su atención y los invito a acompañarme en el próximo programa.